Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos los amigos y amigas de Radio Portales. Hoy lunes 8 de junio, con un día bastante frío en la quinta región, les damos la más bienvenida a nuestro programa Vamos, somos chilenos. Hoy día me han asignado, no es que me haya tomado, me han asignado la responsabilidad de conducir y estar en este programa prácticamente solo en pantalla, porque en off me va a acompañar Marco Leblanc con sus sabias opiniones, con sus sabios comentarios, para que tratemos de hacer un programa entretenido, un programa informativo, de participación y que todos nuestros oyentes puedan gozar de él, que sea lo más ameno posible, y vamos a hablar de diferentes temas. Tenemos en carpeta hablar de la cuenta pública y las medidas que el presidente anunció en esta cuenta pública. Tenemos en carpeta también hablar un poco de la acusación constitucional contra el exministro Grau. Y después a lo mejor podemos abordar algunos temas de tipo internacional, como son la guerra entre Irán y Estados Unidos, y la posibilidad de Irán de poder actuar en Cuba. Esos son temas que están dando vuelta, que están en la palestra, que están en el comentario diario de nuestros círculos sociales, y que es bueno que a lo mejor los tratemos en este programa de Vamos, somos chilenos. ¿Qué les parece si escuchamos una pequeña introducción a estos temas de nuestra voz en off, Marcos Leblanc? Hola Hola Claudio, Marcos. un gusto estar contigo en esta tarde de programa en el Vamos, Somos Chilenos, un programa que ya el día, digamos, sabemos que pertenece a la radio Portales, ¿cierto? Y el día sábado Portales estuvo de aniversario, han sido 66 años cumplidos, en que se está al aire, entreteniendo, conversando, debatiendo en los distintos programas que hay a través del día. Sabemos que Portales ha cumplido una función muy especial en los medios de comunicación, especialmente radial. Se dice, Claudio, de que la radio sigue siendo ¿Cómo el medio más... pasó? Marcos, ¿se fue tu voz? ¿Estás ahí o Sí, continúo yo con mi no, ¿me comentario? escuchas? ¿Me Ahí, escuchas? ahí te escuché, te habías Ah, ya. ido. Sí, seguramente tu banda ancha se había bajado un poquito. Les comentaba de que, bueno, es muy importante que Portales haya cumplido estos 66 años el sábado 6 recién pasado, porque son mucho el aporte que como medio de comunicación ha hecho al país en la parte de información, la parte de entretenimiento. Y sabes, claro, te voy a contar una anécdota. Cuando pequeño yo escuchaba con mis padres lo que cuenta el viento. No sé si tú recuerdas este programa radial. Yo creo que lo debes recordar. Es un programa que se hacía al mediodía, se daba, y después en la noche. Era un programa muy, a ver, partiendo por la música, era todo, era un radioteatro en el fondo. Ahora, ¿por qué hago este preámbulo para que se pueda entender? Es porque el aporte que ha tenido Portales ha sido muy entretenido. Hay muchas personas que le he mostrado esto, de gente ya de edad, te estoy hablando 85, 90 años, que están muy lúcidos y recuerdan esto. Ellos recuerdan que no tienen acceso mucho a la tecnología porque no lo manejan. Entonces le he mostrado esto a estas personas de ya longevos y se han emocionado mucho de escuchar estos primeros programas de Portales. Por lo tanto, ratificamos y nuevamente admiramos el tesón y todo el aporte que Portales ha hecho a nuestro país. Y respecto a lo que tú decías, Claudio, es cierto, son estos temas que están ya hace rato en carpeta en nuestro país, así que empecemos, analicemos algunos de ellos y tú nos indicas por cuál comenzamos. Ok, Marcos, pero no quiero.
no quiero empezar con los temas sin antes adherirme a los saludos del aniversario 66 de la Radio Portales, que sin duda es una radio señera en nuestras comunicaciones, de mucha sintonía, de programas muy variados y desde hace muchos años. Entonces me adhiero a los saludos de Radio Portales y yo quiero, antes de partir de nuevo con los temas que vamos a tratar, otra vez pedirles la comprensión a nuestros oyentes de Radio Portales. Hoy día, improvisadamente, yo debía subir esto porque Jaime, que tiene la responsabilidad por diferentes razones personales, no pudo estar, pero no queríamos dejar de comunicarnos con ustedes, de conversar con ustedes. Y como bien dijo Marco, lo principal era hacer el programa, era tratar los temas tan importantes que tenemos en carpeta y sin duda empecemos por el más reciente, la cuenta pública de hace una semana de nuestro presidente José Antonio Caz. Yo creo que aquí hay que hacer eh, dos comentarios. Desde mi perspectiva hay que hacer un comentario en lo formal y después entrar en un comentario de fondo, de la temática probablemente tal. Y en lo primero, a mí me llamó la atención, no sé si estoy equivocado o no, y puede que muchos no compartan mi opinión, o algunos sí, y se refiere a todo el ceremonial que envolvió esta actividad de la cuenta pública. A mí me hizo recordar las ceremonias que se hacen para el aniversario patrio, para ciertos eventos importantes en nuestra zona el 21 de mayo, pero mi opinión personal, eh, respeto la de todos los oyentes que puedan tener otra, es que hubo demasiada parafernalia. Yo encontré que una cuenta pública no podía ir envuelta en esa parafernalia que vimos de un presidente cambiándose de vehículo, de una guardia de caballería montada, de honores. Es bonito, es una acción republicana, pero según mi perspectiva no debiera ser para una cuenta pública. Ese entorno yo creo que debemos guardarlo para las fiestas realmente trascendentes, digo, perdón, las conmemoraciones que podamos tener de nuestro aniversario patrio, de, nuestra, de nuestro combate naval de Iquique, de nuestras celebraciones navales, pero es bonito. Pero yo, en mi medida personal, lo consideré un poco en exceso. ¿Qué opinas tú de la forma, Marco, del desarrollo de esta actividad en la cuenta pública? Mira, a lo mejor voy a verlo desde distintos puntos de vista. No es que esté en contra tuyo respecto a tu opinión, que es extremadamente válida. Estuvimos tan acostumbrados a lo improvisado, en lo que decimos en buen chileno, al lote, durante 4 años, donde partiendo teníamos a un gobernante que partiendo andaba sin corbata, un Marco, gobernante. nuevamente se me fue el sonido tuyo, algo debe estar pasando. Espero que tu comentario le esté llegando a todos los oyentes. Esperemos un poquito. Ahora sí Ahí, parece. ahí, ahí te escucho perfecto. Es tu banda ancha porque tú te quedas quieto tu imagen, así que es tu banda ancha, pero no importa, tranquilo. Entonces, decía de que estoy un poco, a ver, haciendo las comparaciones de tu opinión, decía de que tenemos o habíamos estado un poco acostumbrados o mal acostumbrados, porque la verdad es que yo evitaba ver cualquier tipo de intervención en el gobierno anterior, porque realmente me daba vergüenza, partiendo por el aspecto del gobernante, en su vestimenta, en su forma de llegar a Palacio, donde un día, al parecer, llegó hasta con pijama, con un abrigo encima, donde veíamos que era absolutamente todo, como decimos en buen chileno, al lote, y quizás nos fuimos un poco
no acostumbrando en mi caso, sino que ya diciendo ya no podemos pedir más de esto. Y cuando tenemos ya ahora un cambio de gobierno donde tenemos un presidente decente, un presidente que nos enorgullece desde el punto de vista presencia, un presidente que no tiene que andar leyendo lo que él va a decir, porque sabe perfectamente su programa. Y respecto a la misma cuenta pública, el hecho de una preparación, es como tú decías, esto es un acto republicano. Por lo tanto, era la mejor preparación que se tenía que tener frente a esto. Ahora, quizás vamos a compararlo con el que va a venir el próximo año, ¿ya? Recuerda que este es un gobierno de cambio, de transición, donde se tienen que empezar a ver los cambios reales, ¿ya? Entonces, mi percepción respecto a la organización, yo la encontré absolutamente correcta. Recuerda que nuestro presidente y como presidente de Chile tiene que ir con la seguridad que corresponde, puesto que no es llegar y andar a pie en la calle, porque sabemos perfectamente toda esta gente que está un poco buscando la opción de poder dañar las figuras y la presencia de estos de los gobernantes, partiendo por los ministros que han ido a las universidades respectivas, espera que llegue y empiezan con la funa, ¿cierto? Las agresiones que han pasado. Por lo tanto, Claudio, mi parecer es que es un acto republicano y que para mí estuvo a la altura de lo que esto significaba. Recordemos que este es el tiempo en que el presidente de la República da un informe al país Yo perdí respecto. tu audio, espero que nuestros oyentes los estén escuchando. Su conexión a internet es inestable, me dice el mensaje Sí, acá. exactamente, Ahí, ahí pero no volvió. sí, no te preocupes, se va a ir dando cuenta. Yo me voy a ir dando cuenta en tu pantalla cuando te quedes, entre comillas, como se dice, pegado, es un término informático. Así que Claro. yo tomo el mismo tema que tú estás viendo, así que Claudio, no te preocupes. Entonces, eso es finalmente, Claudio, yo considero que estuvo a la altura de lo que es finalmente Marco, el acto republicano. sin duda que podemos tener diferencia de opinión, no me cabe la menor duda. Y a mí me parece estupendo lo que se hizo. O sea, no es que me haya desagradado, por el contrario, yo creo que es la muestra de un gobierno diferente al que teníamos. Es un gobierno serio, es un gobierno que respeta las tradiciones, que una ceremonia se hace con un formato, se respeta ese formato, se respetan los protocolos. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Si lo único que yo me preguntaba y me cuestionaba era ¿será necesario para una cuenta pública toda, todo este ceremonial? Capaz que no. Por eso te digo, pueden haber, pero que no te puedo decir que me haya desagradado, ni mucho menos. Y está bien, yo quería plantear el tema desde la parte formal de la cuenta pública y ahora entremos en los temas de fondo, del mensaje. Perfecto. Primero, Primero, mi opinión respecto al fondo es que fue un mensaje fuerte, fue un mensaje profundo, fue un mensaje muy bien pensado y un mensaje muy conciliador por sobre todas las cosas. Si tú ves, el presidente perdonó mencionar a quienes fundamentalmente son los causantes de la situación que estamos viviendo, obviamente el expresidente de la República que teníamos, el ex ministro de Hacienda inicial, que arrancó unos par de meses antes del final del gobierno, que por algo debe haber huido, y después el que lo reemplazó, que había estado antes en minería, el ministro Klaus. Entonces, no los mencionó, no dijo ni volvió a decir cifras de cuánto el país estaba endeudado y con cuántos recursos se contaban, que eran cero, para enfrentar todas las situaciones que hay que enfrentar en seguridad, en salud, en vivienda. O sea, el gobierno actual no tiene recursos para hacer eso, porque ahora se está criticando que se pidió un préstamo también por 6.000 millones de pesos, en circunstancias que se están bajando los impuestos,
Entonces, eso se hace que no se cuente con los recursos. Todos los mandatos salientes entregaron al gobierno entrante recursos suficientes para poder enfrentar los primeros desafíos de los gobiernos entrantes. Por el contrario, este nos dejó absolutamente en la ruina y quienes difieren y quienes discuten el término quiebra, perdón, esta empresa grande llamada Chile es un país que fue entregado en quiebra. Entonces, el mensaje del presidente a mí me parece bastante coherente, muy mesurado, y eso significó que la parafernalia, que todo lo que tenían presupuestado para atacar, incluso funar en el momento de la exposición misma de la cuenta pública, los dejara sin argumentos. Y eso a mí me pareció muy, muy eficiente, muy bueno y muy bien planteado. Entonces, eso es lo primero. Y después decir de los ejes, de los tres ejes que mencionó el presidente para su desarrollo del gobierno, las promesas o sea, no las promesas, sino que bien dijo los ejes de seguridad, los ejes de institucionalidad, la recuperación de la economía y del empleo, que fueron los tres ejes fundamentales que nombró el presidente en su cuenta pública, me parecen significativos y podríamos después, si nos queda tiempo, Marco y oyentes de Radio Portales, comentar cada uno de ellos eh, en seguridad, en institucionalidad, en economía, que fueron los temas principales que el presidente se planteó. Y me parece que eso es muy significativo y te pido la opinión, Marco, a ti. ¿Qué te parece esta parte de fondo del mensaje? Ya Eh, analizamos la parte formal, vámonos al fondo ahora. sí, la verdad es que el presidente fue muy extremadamente claro. Entregó su mensaje en forma muy esquematizada, dando énfasis a las cosas que tenía que ver. Y claro, sabemos que hay cosas que son urgentes, inminentes para poder resolver en nuestro país, partiendo por obviamente, la seguridad, el empleo. Ya estamos llegando a los dos dígitos en forma general en el país. A mujeres ya superó estos dos dígitos. Entonces es preocupante, extremadamente preocupante. Para ellos se están haciendo ya acciones que son muy importantes para poder realizar en el gobierno, ¿cierto? Y poder hacer todas las tareas que se requieren para poder sacar adelante el país. Se han dado mucha énfasis, ¿cierto?, en que la seguridad es importantísimo para nuestro país. ¿Sabes que algunas encuestas, Claudio, que dicen que las personas prefieren perder algunas libertades a favor de la seguridad? ¿Qué significa esto? Significa que a lo mejor tener un toque de queda a las 12 de la noche, cosa de que haya una seguridad durante la madrugada a partir de ese periodo, a lo mejor estoy lucubrando, de las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, con seguridad las personas en la noche para que puedan dormir tranquilos o comenzar a dormir tranquilos, ¿cierto? Pero porque en este país tú hablas de toque de queda y se espantan. La gente ideologizada de centro izquierda hacia abajo, ¿cierto? Hasta la extrema izquierda, pero se espantan cuando escuchan ese concepto. El problema es que para nosotros es absolutamente normal ¿por qué es normal? Porque estamos acostumbrados al orden. Estamos acostumbrados a que nos gustaría que fuéramos un país donde tuviéramos una seguridad plena de saber que no nos van a entrar a robar apenas podamos apagar las luces de nuestras casas. Fíjate que acá, y me voy a extender un poquito en esto, en el aspecto de seguridad. Aquí en la villa donde yo resido, acá en Chillán, he visto el cambio que han tenido las casas. La mayor parte de las casas no tenían grandes, digamos, rejas, seguridad. Y nos hemos dado cuenta a través de la Junta de Vecinos que cada vecino ha ido implementando estas seguridades porque ya no estamos seguros en ningún lado.
hemos implementado cámaras en cada una de las calles que colindan con nuestra villa, al interior igual, y estas cámaras están entregando todos los movimientos que esta gente, movimientos sospechosos que la gente tiene. Y estoy hablando de estas cosas que antiguamente para nosotros era algo impensable. Tú dormías absolutamente tranquilo. Recuerdo yo que en mi tierna infancia yo jugaba fútbol con mis amigos, yo teniendo 11 años, 12 años, hasta las 11 12 de la noche. Tranquilamente me tenían que llamar. Ya niños, a acostarse, estoy hablando en forma muy, muy natural de lo que teníamos en nuestra infancia. Entonces, Claudio, yo creo que estos ejes que entregó el presidente y de cómo se ha ido desarrollando después de la cuenta pública, dan a entender de que el plan se tiene absolutamente claro. Por lo tanto, debiéramos estar, como decía el presidente en su eslogan, durante la candidatura, todo va a estar bien. Que va a costar un poquito, va a costar, porque el país está temeroso. Quiere con urgencia los cambios no pueden venir con urgencia. Los cambios tienen que implementarse, se tienen que ir probando, ver dónde tenemos que apretar la mano. ¿Te fijas? Entonces, aquí en mi región, ya el fin de semana hubieron operativos en que quedaron cantidad de personas detenidas, todos con orden de aprehensión pendiente. Se llevaron a la cantidad de extranjeros ilegales que tenían, que ya estaban con orden de aprehensión por el hecho de estar delinquiendo en el país. En fin, vemos que esto va a ir mejorando. No sé cómo ves tú en tu visión respecto a esto. No, por supuesto, y tenemos que recordarle a nuestros oyentes que son solo 2 meses y días, todavía no cumplimos los 3 meses de gobierno, pero somos el ser humano en general y el chileno en particular, somos muy exigentes, queremos los cambios ahora ya, y los cambios desgraciadamente no se pueden dar profundamente, solucionar todos los problemas en tan corto plazo. Entonces, pero que hay cambios que son significativos, pero a lo mejor difíciles de captar. Recién nombramos los tres ejes en seguridad, en institucionalidad, en economía, y en seguridad hemos visto acciones que por mucho tiempo no se veían. Lo mismo que tú mencionabas que pasa en la ciudad de Chillán, que ya se están percibiendo cambios, que ya se están percibiendo acciones policiales. Y tú sabes por qué se producen esas acciones policiales, porque el presidente y este gobierno le ha dado el respaldo que las policías necesitan para actuar sin temor, para enfrentar las situaciones que se les van presentando, para no tener miedo de ser ellos procesados y ellos posteriormente enjuiciados por una acción que hicieron y que tomaron en beneficio de todos, por la seguridad de todos. Ese temor ya se está eh, yendo en los policías y están actuando, están tomando las medidas correspondientes. Antes el policía tenía miedo, Marco. Antes el policía veía una situación y miraba para el lado. Mejor no intervengo porque me van a llevar a juzgar. Detrás mío hay una familia, voy a estar enjuiciado, voy a tener que todas mis energías cargarlas en los problemas de defensa. Hoy día ya eso está superado y están actuando. Yo te quería justamente decir que ¿cómo se llama? Medidas que se notan, que se ven en los medios de comunicación. Se está actuando en los puertos para el ataque a las drogas, para el ataque a la inmigración. Se está actuando en la calle con cualquier cantidad de controles vehiculares que antes no se veían, porque el personal no tenía el respaldo gubernamental, el respaldo político para llevar a cabo sus acciones. Hoy día sí lo tiene. Y en estos controles vehiculares, como tú lo mencionaste, se detectan personas con orden de aprehensión pendiente, se detecta el transporte de drogas, se detecta el transporte de armas. Entonces, se está actuando fuerte en eso. Se están haciendo recuperación de terreno, se están llevando a cabo intervenciones barriales. Todo eso, desgraciadamente, no lo teníamos. Y hoy día ya está ahí. Y hoy día ya la gente lo debe estar percibiendo. Y nuestros oyentes nos darán la razón en que ellos deben percibir esos entornos
todas estas medidas que el gobierno está tomando. Y tenemos que, ¿cómo se llama?, recordar que de estos ejes y de este primer eje que hemos hecho comentarios de la seguridad, el presidente habló de de 7 medidas de fuerzas de tarea que hay que desarrollar. Empezó por la fuerza de tarea de la zona norte, el control de la zona norte, la otra medida del ataque contra el crimen organizado, contra el crimen cibernético, la situación de los controles vehiculares, que es el problema que a la gente le preocupa. Le dice, está bien, hay un plan, pero en la calle se siguen viendo portonazos, se siguen viendo abordajes, siguen entrando a casas y a asaltos en domicilio. Es cierto, si eso no se puede terminar de un momento a otro, pero ya se les están poniendo todas las dificultades para que los delincuentes no actúen tan fácilmente, no actúen con gran impunidad frente a esto. Entonces, después se avanza en estas fuerzas de tarea hacia el sur, que sabemos el problema que existe en el sur, que es de larga data, pero que también está considerado dentro de las prioridades de este gobierno y se ha dado muestra y hay cosas objetivas que se pueden ver, que se pueden tocar, como fueron las intervenciones que se hizo al lugar donde no se podía entrar, que a una ministra la recibieron y la sacaron a balazo, el Temucuicui. Sin embargo, ya este gobierno, las fuerzas policiales han ingresado en 3 oportunidades con resultados claros y objetivos de lo que ahí adentro pasa y han practicado detenciones y se han llevado a cabo medidas que antes no las conocíamos, desgraciadamente. Pero ya me indican que debemos ir a una pausa musical porque también tenemos que ir a a que nos acompañen en esta transmisión a la publicidad. Entonces nos quedamos con un instante de música para volver y retomar este tema y otro en el segundo bloque. Perfecto, Claudio. Vamos a ir entonces a una pausa musical y ya volvemos. Hola amigos, hola amigas de Radio Portales. Después de esta pequeña pausa comercial y musical, hemos regresado al segundo bloque de nuestro programa Vamos, Somos Chilenos, de hoy lunes 8 de junio, que como les comentaba al principio, hemos tenido un día bastante frío, bastante fuerte, ya nos acercamos al inicio del invierno, pero el clima nos está adelantando los fríos. Hoy día fue un día duro de helado, entonces estamos en este programa tratando de poner calor humano a nuestra conversación, a nuestras opiniones, e iniciamos este segundo bloque junto a Marcos, que nos acompaña en off y nos está dando sus valiosas opiniones. Yo quería retomar en este segundo bloque lo que nos quedó pendiente de seguridad, porque es un tema candente, es un tema que preocupa a la ciudadanía, que preocupa a todos quienes habitamos este territorio, al normal, y nos preocupa la solución de los problemas. Queremos que baje la intervención de los delitos de portonazos, de bloqueos, de asaltos en nuestras casas, y yo creo que tenemos buenos signos. Y quiero retomar nuevamente con lo que yo ya les había mencionado de las 7 fuerzas de tarea, que mencionó el presidente. Ellas son las fronteras por el norte, el delito, el crimen organizado, incluyendo el sicariato, el ciberdelito. Después tenemos la zona sur, que ya también algo mencionamos en el primer bloque de lo que pasa en el conflicto permanente que por muchos años tenemos en la zona sur. Después tenemos la corrupción
De eso no hablamos en el primer bloque y por Dios que es importante hoy día. Hemos visto cada, cada situación de corrupción que es muy preocupante y que espero que se tomen todas las medidas también en este gobierno y ya está mencionado en estas 7 tareas que está dentro del eje de la seguridad, porque lo vemos en lo privado, lo vemos en lo público, lo vemos en todas partes. Hoy día estamos con el tema candente eh, de los bancos, las estafas que hay en los bancos, la operación Tokio, si mal no recuerdo cómo se denomina, que hay que verlo, hay que atacarlo fuerte. Y el crimen, perdón, el delito de sicariato, el delito del secuestro, que no eran delitos propios de nuestro país, que son copiados y que son traídos por inmigrantes que no vienen a aportar, sino que vienen a delinquir. Afortunadamente el gobierno lo está enfrentando bien, eh, y lo primero, a través de las medidas migratorias, ordenar el ingreso de quienes vienen a nuestro país, que como dice nuestro himno, es bien acogido aquí. Pero los que vienen a aportar, los que vienen, nosotros somos orígenes, nuestro país, por inmigrantes que lo han hecho grande, pero a ellos bienvenidos, pero háganlo como corresponde y con las normas que este gobierno está estableciendo. Marco, ¿quieres profundizar tú en el tema de seguridad con algún tema especial? Sí, Claudio, fíjate que, a ver, estaba leyendo ayer en redes sociales y también hoy día cómo se han acertado estos, estos ataques bajo la inteligencia, ¿cierto?, en las fronteras tanto marítimas como por el norte. Vimos que se han decomisado toneladas de droga en el mar, ¿cierto? La Armada lo hizo, la Policía Marítima, y también en la zona norte, ¿cierto? Hay muchos videos que están dando vuelta en redes sociales y vemos de cómo ya se está viendo los resultados frente a esto. En el periodo anteriores de gobierno veíamos uno de estos decomisos, uno cada 6 meses, una vez al año y ahora estamos llevando uno diario ya, entre ayer, hoy día, y van a seguir siendo noticias de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque se está poniendo el foco en el trabajo, aparte de inteligencia, en el trabajo operativo real, donde con el apoyo de nuestras Fuerzas Armadas, ¿cierto? Aquí no estamos jugando. El presidente ni el gobierno no está jugando con esto. Va a aplicar la mano dura que corresponde bajo todo lo que está amparado en la ley para poder frenar todo esto. Ahora, yo te conversaba respecto de que en nuestras villas estaba la gente un poco resguardando en sus casas, tanto los frentes como los costados. Acá sabemos que en Chile los que están más sufriendo hoy día son aquellas casas que tienen o colindan con alguna quebrada, con algún sitio de riazo. Entonces, pero creo que el gobierno hoy día va en la línea que es correcta, en lo que la gente quiere empezar a escuchar, que esto se está trabajando. Fíjate que acá en Ñuble, y te lo mencionaba en el primer bloque, en la región de Ñuble se aplicó con el nuevo ministro de Seguridad, ¿cierto? Ministro Rau, donde la mano viene fuerte, apoyado de las policías, ¿cierto? Y de las Fuerzas Armadas, y ya vemos resultados bastante notables. La gente quiere ver resultados. Ahora, fíjate que lo conversaba con uno de mis hijos el otro día y yo le hacía la siguiente pregunta. Él es un joven de 25 años y también el de 17, el menor mío, ellos concuerdan en lo siguiente y la pregunta era para mí era lo siguiente. ¿Cómo te sientes más tranquilo tú, le digo yo? ¿Pasando un vehículo de Fuerzas Armadas que lo veas pasar por la calle donde tú vives? ¿O cuando no ves ninguna acción policial o presencia policial? Me miró, pensó un poco y me dijo, sin duda, papá, me siento más tranquilo cuando veo pasar a los militares o a la policía porque sé que están resguardando la integridad y la seguridad de cada uno de nosotros. Porque de pequeño le he inculcado que es tan importante nuestras policías en nuestro país. Sabemos que hay detalles, que hay personajes que han sido indeseables, pero todos aquellos reciben el proceso de acuerdo a la ley frente a esto, porque en todos los lugares van a ver.
Pero para eso están los departamentos internos, y bien lo sabes tú, Claudio, ¿cierto? Tú perteneciste a Carabineros y sabes perfectamente que hay entidades dentro de la Fuerza Armada donde se estudia perfectamente a estos personajes que a lo mejor no son de lo mejor, pero son casos aislados, muy aislados. Por lo tanto, podemos tener confianza hoy día plenamente en nuestras Fuerzas Armadas, plenamente en nuestras policías, porque además ellos también están siendo vigilados en la parte interna que hagan su trabajo correctamente. Por lo tanto, Me, creo pare- me- me parece que efectivamente, Marco, tenemos que tener confianza y tenemos que tener confianza principalmente en el gobierno, porque el gobierno está dando muestras de hacer las cosas con valentía, de tomar las medidas eh, necesarias para ir cambiando el rumbo y irle dando tranquilidad a la gente común y corriente de la calle, al que sufre todo este tipo de delitos, en los paraderos, en sus casas, en los barrios. Hay intervenciones barriales que se están haciendo, está la recuperación de terreno y algo que no mencionamos, Marco, el importante registro de vándalos y de grafiteros, de incivilidades. Eso es un asunto pero sumamente importante, que haya un registro de vándalos, que haya un registro. Entonces, ¿cómo puede alguien oponerse a eso? ¿A alguien le podrá gustar que esté todo nuestro eh, museo, nuestro patrimonio, lo declarado patrimonio nacional, rayado como está? ¿Alguien podrá gustarle que los grafiteen en el metro, que entren al aeropuerto y grafiteen un avión sin ninguna consecuencia? Porque hay gente que se opone a este registro de vándalos e incivilidades. ¿A quién le pueden gustar las incivilidades? Tú lo mencionaste muy bien delante. Para todo, para que todo tenga éxito, tenemos que tener orden. Incivilidades, grafiteros, vándalos, que todo lo destruyen, que van a una legítima manifestación, lo hagan con violencia, destruyendo todo. ¿A alguien le puede gustar y que quede sin ningún castigo? Yo creo que no. Por lo tanto, tema que lo habíamos tratado y que seguramente los oyentes estaban esperando que lo mencionáramos y diéramos nuestra opinión, absolutamente de acuerdo en el registro de vándalos e incivilidades. A este respecto, ¿te parece a ti que debe ser, Marco? absolutamente. La encuesta Cadem de esta semana ya subía la aprobación del presidente K frente a estas dos, digamos, nuevas medidas donde se va a aplicar todo esto. Imagínate, el 62% apoya este pérdida de privilegios de este tipo de personajes. Salvo que aquí tengo una opinión muy personal. En este tipo en este paquete, digamos, de penalizar las incivilidades, ¿cierto? Están incluyendo a aquellos que tiran bombas Molotov. Esto es una opinión muy personal. Estoy hablando a nombre de Marco Leblano, no estoy hablando a nombre de la radio. Me parece que eso no debiera entrar en esto, en este grupo. Ese, ese acto Es es un un acto, delito. más que un delito, Claudio, es un delito terrorista. Porque alguien si a ti te tira una bomba Molotov, ¿qué está queriendo hacer contigo? Simplemente Quemarte, quemarte. Quemarte, Claudio, no es otra claro. cosa. Por lo tanto, no es una incivilidad, es un acto de terrorismo y se tiene que tratar como lo que es. Si Pero no, yo la creo, persona... Marco, que el lanzamiento, la confección de bombas Molotov no está dentro de las visibilidades, no va a quedar en este registro. Ese es un delito y hay que darle el tratamiento de delito. Y si tú le pones apellido, estoy de acuerdo con que es un delito de tipo terrorista, de, que atenta contra la vida de las personas y por lo tanto causa terror, causa el miedo eh, que ellos pretenden. Entonces, a lo mejor, Marco, en este registro de vándalos debe incluirse algo que creo que en ninguna parte se ha tratado todavía con profundidad y a lo mejor si alguien
del gobierno escucha nuestro programa, yo le mando el mensaje: hagamos responsables a los padres de menores de edad que actúan en estas manifestaciones y que se transforman en vándalos y cometen incivilidades que le quitan la tranquilidad al ciudadano común y corriente. Si son menores, tendrán que responder los padres, tendrán que responder por las conductas de sus hijos, porque ellos son los responsables de educar, de guiarlos por el buen camino. Y si hay responsabilidades de daño, tendrán que asumirlo por los actos que hagan sus hijos menores de edad. Yo creo que eso hay que incluirlo sí o sí. ¿Te Claudio, parece, Marco, que te parece? Yo creo que ya hemos tratado bastante fuerte la parte sí, de de todas seguridad. maneras. Yo me iría un poquito a la parte internacional para que este Perfecto. programa no sea tan monótono, no sea fototemático y, y hablemos algo de la parte internacional. Eh, Yo he estado escuchando durante toda la semana, he estado viendo la situación que afecta al conflicto de Estados Unidos e Irán y ya uno está cansado de ese conflicto, aparte de todo el daño mundial que hace, incluso las soluciones. No hay soluciones. Por un lado se habla que hay un acercamiento bastante fuerte a un arreglo, a un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, y de repente parece que el tercer participante en este conflicto, que es los judíos, atacan directo a países que están ligados a Irán. Han atacado en Beirut, en los alrededores, y eso nuevamente entrampa el acuerdo que pudiera haber en definitiva entre, entre Estados Unidos e Irán. Desgraciadamente también está en este conflicto Israel y es difícil en ese triángulo lograr un acuerdo. Yo espero que se logre porque el daño que se está causando al mundo entero es muy, muy grande. La inseguridad, la inestabilidad que provoca el resto de los países es significativa. Entonces, yo creo que algo hay que hacer con eso. Escuché al presidente de Estados Unidos decir: vamos a solucionar este problema de Irán para luego ir con Cuba, un país que está absolutamente sumido en la pobreza, ya no tiene combustible, ya no tiene nada. Y obviamente ellos le echan la culpa al bloqueo norteamericano hacia Cuba, pero sabemos perfectamente que no es así. Hoy día se quedó sin el apoyo de Venezuela, que lo proveía de petróleo, y está en la miseria con cortes de luz o al revés, con otorgamiento de 2 horas diarias de luz, que obviamente un país en esas condiciones no puede subsistir. Su fuente es el turismo. Yo creo que nadie hoy día está pensando como un destino turístico ir a Cuba. Entonces, es un problema grave que también vamos a tener de vuelta cuando, como dice el presidente, solucionemos el problema con Irán. ¿Qué te parece a ti este problema internacional, Marco? A ver, yo creo que este gran problema que se está generando es un problema que es de larga data, Claudio, en los distintos frentes que se ha dado, ¿cierto? Ya sea en Irak, ahora en Irán, pero siempre hay un denominador común que es Israel. Israel siempre ha sido, y vuelvo a repetir, es una opinión muy personal, siempre ha sido el país a cual atacan, pero los medios internacionales absolutamente en silencio, las organizaciones ideologizadas de izquierda en silencio. ¿Recuerdas hace años atrás cuando hubo el ataque terrorista, ¿cierto? Se insertaron en Israel, ¿cierto? A través de la Franja de Gaza y mataron cantidad y tomaron rehenes israelíes. Todos muy callados. Informaban como algo que era algo que había pasado solamente. Pero ¿realmente estamos condenando ese tipo de cosas? O nos gusta que cuando Israel reacciona, porque Israel reacciona, no ataca porque quiere atacar?
Israel tiene el servicio de inteligencia más efectivo del mundo, que es el Mossad. El Mossad tiene gente infiltrada en todo el mundo. Sabe perfectamente dónde están estos líderes terroristas. Hemos escuchado en las noticias, lo hemos visto. Israel, con el ataque, certificó que fue eliminado tal líder de tal facción terrorista árabe, porque los tiene identificados plenamente. ¿Cuál es la defensa que esta gente tiene? Simplemente ocupar a sus hijos y a sus familias como escudos. Los hospitales, los centros digamos, de mando de ellos están ubicados en los lugares estratégicos donde hay población civil, cosas que lo actúan como escudo frente a esto. Entonces, tenemos hoy día una política internacional de parte de Estados Unidos que ha sido, a mi opinión muy personal, absolutamente válida y efectiva. Ya logró desestabilizar completamente el régimen de Maduro en Venezuela. Lo hizo en forma quirúrgica, dejando a gobernadores que saben perfectamente cuál es digamos, el futuro que le merece al país, que es volver a una democracia plena. Y como decías tú, Cuba está, yo creo que viviendo sus últimos momentos como un país, entre comillas, soberano, porque han estado en una dictadura comunista por años, 60 y tantos años ya en esto, lo que implica que no se puede hablar de un país democrático donde... Y claro, y si tú te das cuenta, nuevamente esta gente de izquierda viviendo del dinero de otros, porque no son capaces de generarlos. Y de ese dinero que generan de otros, ¿quiénes son los beneficiados? Los jerarcas. Los Castro y todos aquellos que están en esta cúpula, ¿cierto? Son los beneficiados con riqueza, tienen todos los hijos en países europeos viviendo a costa ¿de qué? Del dinero que han ganado o que han tenido, ¿cierto?, que poder sacar a través de todos estos años. Estados Unidos yo creo que está esperando el momento propicio. Le han dado muchas advertencias a Cuba de cómo va a ser esto, pero está esperando el momento preciso y va a ser tan quirúrgico como lo fue en Venezuela. Sabemos perfectamente que Estados Unidos está en varios frentes, Claudio, varios frentes. Por lo tanto, ¿qué sucede cuando no podemos lograr esto? Llegar a este punto final donde le vamos a dar el golpe que sigue, va a ser muy, pero muy complicado. Por lo tanto, veremos cómo se va a ir desarrollando esto. Así que eso es, Claudio, lo que pienso por el momento. Tienes toda la razón, Marco. Hay una situación de mucho conflicto en el Medio Oriente. Está muy complicado y tengamos fe en que esto va a cambiar y que el panorama internacional también va a mejorar, porque sin duda, aparte del daño general que se plantea a los países, a las economías de todo el mundo, hasta rebota en situaciones menores, como lo que se está planteando al inicio del Mundial de Fútbol, que es una actividad tan significativa para los deportistas, sobre todo, sin duda, para los deportistas futboleros, que se inicia en 4 días más. El jueves 11 se inicia el Mundial de Fútbol y estaba escuchando los conflictos que se le presentaban a la selección iraní, que es primera vez que se da en la historia de que un país que está en guerra está participando dentro del país que está en conflicto con él, que es Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos creo que le permite entrar a los iraníes solo por el día en que tienen que jugar y se van a hospedar no Ciudad de México, en el país de México, en una ciudad cerca de la frontera, cerca de Los Ángeles, que se demora 45 minutos un avión en llevar a la selección iraní a participar a territorio estadounidense. Se han presentado situaciones feísimas, como por ejemplo, se comentaba que al capitán de la selección iraní lo tuvieron 10 horas interrogando al ingreso
a Estados Unidos, siendo el capitán de la selección, lo que es un absurdo que no se puede dar en este siglo XXI. Entonces, lo considero realmente tremendo. Así que tengamos fe en que todo va a mejorar en esos países, que se van a arreglar los conflictos que se presentan y Dios quiera que eso tenga consecuencias positivas para el mundo en general. Y volviendo a nuestro país, otro tema que está candente y que a mí me gustaría tratarlo y conocer tu opinión es respecto a la acusación constitucional eh, que se va a presentar contra el ex ministro Grau. Mi opinión personal es que con mucha discusión, con dime y direte, analizando los pros, los contras, lo positivo, lo negativo, yo creo que la acusación constitucional debe presentarse, debe zanjarse y debe desenmascararse todas las acciones deshonestas que practicó este ministro. Lo que me duele que él va a pagar las consecuencias y otro va a quedar absolutamente protegido en su accionar también nefasto como es el exministro Marcel. Entonces, eh, yo quiero que los políticos alguna vez se pongan en el sitio de los ciudadanos, del deseo del ciudadano, de la transparencia, de evitar toda esta corrupción. Fíjate que eh, se dice que los políticos entran a la política por el poder y que primero está el poder, segundo está el poder, tercero está el poder y a lo mejor por ahí en cuarto lugar podría estar el bien común de la ciudadanía. Que el político efectivamente lo que menos piensa es en el bien común y en las medidas que ayuden a la ciudadanía, al habitante del país donde ellos son políticos. Pero desgraciadamente eso no sucede y el político es político porque va tras el poder, que es lo que le gusta, que es lo que le interesa. ¿Qué opinas tú al respecto, Marco? Claudio, yo comparto plenamente contigo. Yo creo que acá la jugada de Marcel, de irse unos meses antes del término del gobierno, era precisamente la parte que él no manejaba, que era la parte política. Sabemos que a través de a lo mejor su pareja o la gente más cercana le ha dicho, mira, te conviene salirte ahora porque el barco está más que hundido, está ni siquiera con la bandera alta porque ni siquiera tienen bandera, por lo tanto te conviene ir y no tuvieron mejor idea brillante, ¿cierto? Que traer al ministro de Economía a hacer Hacienda para que finalmente pudiéramos llegar a determinar la inoperancia de este tipo de personajes, absolutamente inoperantes. Y se han dado el lujo, Claudio, mediante entrevistas o cuñas, desestimar al ministro Quirós, un hombre absolutamente capo en esto. Sabe perfectamente lo que está hablando el ministro Quirós. Todo se ha ido cumpliendo, todo se ha ido dando, saliendo a la luz, y ya como última cosa, y el programa se nos está yendo, se han dado finalmente los resultados de las últimas auditorías. Y vemos que como parte de la estrategia para generar un ambiente que todo había terminado en el gobierno anterior, dejaron cantidad de dineros a plazo para ser cancelados en este año. Por lo tanto, no entraban en la contabilidad del anterior, cosa que este tipo de pagos, ¿cierto?, pudieran estar dentro de este gobierno. Así de mala clase es muchas veces esta gente, porque no tienen límites de nada. Por lo tanto, y respecto a lo que tú dices de la acusación contra Grau, absolutamente de acuerdo. Ya basta que en este país no hayan responsables frente a esto. O sea, que es fácil hacer todo lo que esta gente hizo, e irse muy campante, y total, a mí no me va a pasar nada. Y me importa un bledo. Total, el chileno tiene memoria absolutamente cortita, ¿cierto? Ya en un par de meses, 3 meses se va a olvidar esto. Por lo tanto, voy a poder estar tranquilo. Absolutamente apoyo la acusación constitucional para Grau. Bueno, ha sido muy fructífero este programa, ha sido muy misceláneo y como comentario final,
y aprovechando este término que usamos para el programa de haber sido misceláneo, porque pasamos de la parte nacional a la internacional, de la parte de seguridad en lo nacional a lo internacional, yo quisiera también pedirle a los políticos una mirada país, una mirada a beneficio del bien común de los chilenos y aprueben en el Senado esta ley miscelánea que se les está presentando, porque es la ley de beneficio para todos los habitantes de este territorio. Yo quisiera que el Senado se pusiera, ¿no es cierto?, en el pellejo de cada uno de nosotros, los chilenos comunes y corrientes, que estamos viviendo aquí en este país, que estamos pagando nuestros impuestos en este país, que estamos solo esperando mejores expectativas, mayores facilidades de trabajo, de inversión, para que en definitiva esto mejore. ¿Cómo no la van a aprobar para discutir este proyecto, mejorarlo y entregarlo al país en buenas condiciones? Me parece que tenemos que hacerlo, tenemos que pedirle a los políticos, por una vez más, pónganse en el zapato de los chilenos, trabajen para los chilenos, no trabajen para el beneficio personal, no trabajen para el beneficio del partido, trabajen para Chile. Estimados y estimadas auditores de Radio Portales, hoy hemos estado una vez más con nuestro programa Vamos, somos chilenos. Esperamos haberles satisfecho las expectativas del programa, haber tocado los temas que eran de vuestro interés y los esperamos el próximo lunes en Radio Portales. Sin duda que estaremos con temas muy interesantes. Muchas gracias, buenas tardes.